Bueno, y hoy queremos hacer un doble clic en probablemente uno de los mayores logros en materia medioambiental desde la política pública, que es esta promulgación de la ley marco de cambio climático, a la que francamente le falta solo la firma, pero ya el Senado la aprobó por unanimidad. Y por eso queremos estar con uno de los expertos en el seguimiento de la política pública del último tiempo, por haber sido parte de esa política pública en su desarrollo. Hoy ya desde el mundo de las ONG, Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y director ejecutivo de The Global Methane Hub. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Nunca tenemos mucho tiempo, así que vamos tratando de darle forma. ¿Para qué sirve la ley marco? El cambio climático, por ejemplo, si tú quieres hoy día hacer una norma de emisión para las termoeléctricas con respecto al CO2, no tiene ningún marco jurídico con respecto a eso. El compromiso de Chile es un PDF que está en la página web de Naciones Unidas, pero no necesariamente es una cosa obligatoria. Y por tanto, lo más importante es que hoy día la carbono neutralidad de Chile, es decir, que las emisiones sean equivalentes a lo que es capaz de capturar nuestros árboles, es ley de la República y por tanto es un hito importante porque generalmente nos demoramos mucho en ponernos de acuerdo con los temas ambientales. No hubo grandes leyes que se hicieran en estos últimos 4 años. Esta es una ley en la cual estuvieron participando todos los exministros y la ministra entrante Maísa Rojas. ¿Para qué sirve? ¿De qué manera los chilenos vamos a poder percibir su efecto en la cotidianeidad? Por ejemplo... Pongamos un problema. Sí, por ejemplo, hay por primera vez metas de cada sector en donde se pueden establecer obligatoriamente. Pueden haber normas de emisión para el contaminante. Por ejemplo, la eficiencia mínima de un automóvil o cuánto puede contaminar una termoeléctrica en particular. Tiene que ver con la gobernanza de cómo se toman las decisiones. Y, por ejemplo, hay un problema de mitigación, es decir, bajar las emisiones, que está bien abordado, pero también lo que siempre ha sido el pariente pobre de la acción climática, que es la adaptación al cambio climático, tiene un marco mucho más sólido, en donde hay una obligatoriedad por parte de los gobiernos locales, los municipios, para llevar a cabo planes de adaptación al cambio climático. Entonces, en el fondo, permite operacionalizar algo que era absolutamente voluntario en el contexto de Naciones Unidas. Hoy día hay una ley que marca todas las acciones del país con respecto al cambio climático. Ahora, por ejemplo, si yo le quiero poner un límite a las emisiones de una cierta industria o a los mismos automóviles que nosotros manejamos, ¿qué tengo que hacer y de qué forma opera esta ley para que la cosa se convierta en realidad? Lo bueno es que la ley de eficiencia energética ya estableció por primera vez el derecho o la potestad de que el Ministerio de Energía estableciera metas mínimas de rendimiento. Eso tiene un correlato con CO2, pero hay otras industrias que tienen emisiones de gases de efecto invernadero a las cuales podemos hacer normas de emisión. Por ejemplo, la ganadería, que la cantidad de leche, que las emisiones de leche, de metano, la producción de leche o carne estén reguladas, la cantidad de residuos orgánicos y cuánto se emiten eso. ¿Cuál es la meta de un sector en particular? Si es que los camiones mineros tienen que tener algún cumplimiento de alguna normativa ambiental. Entonces, de la misma forma que tenemos un marco jurídico históricamente súper sólido con respecto a la contaminación atmosférica, por los cuales teníamos planes de descontaminación, que eran una serie de medidas que tomaban para Santiago, para Temuco, para Coyhaique, hoy día tenemos un marco mucho más sólido para que hubiera normas de emisión en Chile con respecto al CO2. Lo pregunto específicamente porque, obviamente, dónde se pone la línea va a ser el gran tema de todas las industrias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a elegir dónde se pone la línea? ¿Qué interlocutores va a haber para poder tomar en cuenta? ¿Va a ser solo la ciencia? ¿Va a ser la ciencia respecto de qué ciencia que se hace en el mundo? Ayúdanos a comprender un poco cómo esto podría operar. Hay una discusión que va a haber con cada uno de los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Energía es uno de los ministerios más importantes para el cumplimiento de las metas, porque tenemos una materia energética que hay que limpiar. Y por tanto, las metas que se establezcan para ese sector va a ser algo que ya va a dejar de ser la cosa voluntaria que ha sido hasta ahora. Recordemos que tuvimos un proceso de descarbonización de las termoeléctricas de carbón, que cuando vimos al final del día eran termoeléctricas que funcionaban muy poco y por tanto cuando queremos ver cuánto redujeron ese cierre no era tanto. El impacto fue poco también. En este caso es una meta que va a ser obligatoria, va a ser una meta probablemente de responsabilidad por parte del mismo ministro de la cartera y va a tener que rendir cuenta anualmente sus avances con respecto a eso al Congreso a través de informes distintos. Entonces la responsabilidad se hace mucho más potente.
Ahora, me encantaría avanzar, ya que ahora está tan dedicado al asunto del metano. El metano es un gas muy poco conocido por nosotros los humanos y sin embargo somos grandes responsables de que haya tanto metano en la atmósfera, ¿verdad? También tiene un impacto como gas de efecto invernadero mucho mayor que, por ejemplo, nuestra gran lucha contra el carbono, ¿verdad? Sí. ¿Por qué está metido en esta tarea? ¿De qué se trata la misión que tiene su nueva ONG? Sí, entonces el año pasado en la COP26, el presidente Biden juntó a más o menos 110 países para reducir las emisiones de metano un 30% al año 2030. ¿Por qué? Porque en el corto plazo tiene un efecto muy importante. Si bien su vida atmosférica es mucho más corta que el CO2, el momento que está en la atmósfera calienta mucho y nos permite abordar sectores que han sido un poco olvidados, como el sector agricultura, los residuos orgánicos, y cuando empezamos a mirar cuánto de este calentamiento que hemos vivido viene del metano, es más o menos un 40% de lo que hemos percibido como calentamiento. Y lo que hagamos en esta década que va quedando va a permitir que nosotros tengamos reducciones de temperatura en nuestra vida. Lamentablemente, el efecto del CO2 son más de 100 años en la atmósfera y, por lo tanto, lo que nosotros hagamos va a beneficiar futuras generaciones, pero no necesariamente... Pero es paralelo el trabajo con un gas y con el otro. Exactamente, y este va a ser el corto plazo. ¿Por qué también? Porque estamos a 1,1 grados de calentamiento. Si superamos 1,5 grados, hay efectos irreversibles con respecto al clima, islas que se inundan, glaciares que se derriten, hielos árticos que se derriten. Si nosotros bajamos el metano en el corto plazo, nos aseguramos de que no vamos a superar ese umbral de 1,5 grados que es tan temido. Entonces, hoy día, para que la gente tenga más o menos en cuenta, es 86 veces más potente por unidad de masa de lo que es el CO2 y, por tanto, es mucho más importante en el corto plazo bajar esas emisiones. Esto no es bajo ninguna circunstancia una postergación de la acción que tenemos que hacer con respecto al CO2, sino que nos permite dar más razones. Hace poco la gente con el cual nosotros hemos financiado sacó un estudio de la Universidad de Stanford de cuánto fugan las cocinas a gas. Entonces, eso contamina el clima, contamina localmente y nos dan razones para decir tenemos que acelerar el fin de los combustibles fósiles y no postergar las medidas que sabemos que tenemos que tomar. Ahora, en términos, ¿cuáles son los ámbitos de impacto del metano? Recién mencionaba específicamente el gas, ¿verdad? Sí. Específicamente el gas. Pero también otras industrias que indirectamente producen metano, ¿verdad? Como la ganadera. ¿Cuáles son las propuestas que trabaja este hub para tratar de disminuir ese impacto? ¿Es directamente no comamos más carne? ¿Cuáles son las medidas? Y quiero conocer los grises más bien. Sí. Entonces, punto uno, viendo el tema del petróleo, lo que los satélites han empezado a demostrar es que habíamos subestimado lo que autodeclaraban las empresas con respecto a sus emisiones cuando extraían petróleo. Y cuando dejaban esa válvula abierta salió una gran cantidad de metano y, por lo tanto, esa central a gas natural que uno pensaba que emitía la mitad de lo que emitía el carbón, cuando uno suma las fugas, y son grandes, puede contaminar tanto CO2 como el carbón en forma equivalente. Entonces, cambia un poco el prisma y la Agencia Internacional de Energía demostró que más o menos ese sector energético contamina más o menos el doble de lo que pensábamos antes. Entonces, significa que tenemos que tapar esa fuga. Hay ciudades que están, cuando uno huele olor a gas, esa contaminación también está causando cambio climático. Entonces, mayores razones de electrificar nuestros hogares. Ese tipo de trabajo estamos financiando. El tema agrícola. Hoy día gran parte de la producción de metano tiene que ver con la fermentación entérica en los estómagos de los vacunos que eructan y que causan este gas de efecto invernadero. Y para darle un ejemplo, 1 litro de leche más o menos contamina lo mismo que 2 litros de benzina en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Tremendamente potente. Ya desde que yo hice ese cálculo dejé de tomar leche derechamente, a pesar de que me encante, a pesar de que no soy vegano, pero decía, oye, para un sabor un poquito más rico, mejor hago algo que tiene mucho menos impacto, y uno se empieza a cuestionar eso. ¿Cómo vamos a bajar las emisiones? El vacuno no es lo mismo que el cerdo, que es menos de la mitad de las emisiones, o 1/3 de las emisiones, que es el pollo, y así vamos decidiendo qué podemos elegir para bajar nuestras emisiones. No estoy diciendo que nos volvamos todos veganos, pero tengamos conciencia de que cada vez que uno está tomando esa decisión, está haciendo un poco más difícil el clima hacia el futuro. Y el tercero es el residuo orgánico, que pasa súper importante porque los satélites también están demostrando que hay mucha fuga en estos rellenos sanitarios. Pensábamos que encapsulábamos y
quemábamos este metano, generamos energía, en el caso de Santiago, con este metano, pero la verdad es que no compostar nuestro residuo también va a parecer como algo tan poco verde como, por ejemplo, Eso andar en la te iba a 4x4. preguntar. El hecho de que uno trate sus residuos en casa y ponga una compostera y encuentre una manera, ¿es finalmente mejor que lo que ocurre entonces en los rellenos? Sí, porque 1 kilo de residuo orgánico son más o menos 3 kilos de CO2. Esa es la misma proporción de la intensidad de emisiones del cobre. El cobre genera 3 kilos de CO2 por kilo de cobre. Para que te des cuenta, uno piensa todo lo que se quemó para poder sacarse cobre. Las emisiones de gases de efecto invernadero de no compostar son ese nivel. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay muchos rellenos sanitarios en Chile que están agotando su vida útil. Hay lugares como Temuco o como Chiloé que están llevando sus residuos cada vez más lejos. Y las soluciones que se están implementando, como por ejemplo composteras municipales, son soluciones que están ayudando a reducir nuestra huella de carbono. Y la solución más fácil que han aplicado otros países es tener 3 tachos: reciclaje, basura y compostaje. Y no tienes por qué hacerlo en tu casa, es buena onda hacerlo, ¿no es cierto? Pero definitivamente uno no podría esperar que todos los chilenos hagan eso. Pero se pueden hacer a nivel municipal, Y o se pueden encontrar soluciones de barrio, un grupo de edificios, ¿verdad? Exactamente. Estamos en el tiempo de las soluciones colectivas. Marcelo Mena, te quiero agradecer por esta entrevista en Desafío Tierra. Tenemos tantas tareas por delante, seguro nos volveremos a ver. Y acá estamos disponibles el Methane Hub para apoyar al gobierno de Chile y al mundo para reducir las emisiones de metano.